Eres muy guapo, decía el primer mensaje, dejado sin firma. Luego llegaron otros, palabras tiernas, precisas, que parecían leerme como un libro abierto. Me seguían a todas partes, me reconfortaban en mis dudas, me protegían de mis errores. Los esperaba, los guardaba con cariño, hasta que comprendí que detrás de esas líneas se escondía alguien que me observaba desde el principio. Y no era una chica. Era un chico. Invisible. Enamorado. Todo lo que creía saber sobre el amor, la amistad y sobre mí mismo, se hizo pedazos. Quedaos. Escuchad. Este secreto silencioso cambió mi vida por completo. Allá vamos. Pensé que era una broma pesada, un papelito caído de un libro prestado, metido allí para desconcertar. Eres muy guapo, ponía. Sin firma. Solo esa frase, clara, rotunda, casi demasiado directa. Estaba en primero de bachillerato, sentado en un rincón de la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, entre las estanterías de Constitucional y Historia Contemporánea. Noté que el corazón me latía más rápido, no de miedo, sino de esa emoción rara que sientes cuando la realidad parece dar un vuelco. Levanté la vista. Había gente por todas partes. Cabezas inclinadas sobre apuntes, murmullos, risas contenidas. Alguien salía rápido del pasillo. Me giré hacia mi colega y le pasé el papel con media sonrisa. Mira, una admiradora secreta. Nos reímos, claro. A esa edad, esas cosas se toman a broma. Pero si hubiera sabido lo que aquel simple mensaje iba a desencadenar. Si hubiera sabido que detrás de esa frase inocente había una historia capaz de remover toda mi idea de la amistad, del deseo, de la verdad, quizá lo habría guardado con más cuidado. En aquella época, esas cosas me hacían gracia, me daban un subidón fugaz de ego. Un chute adolescente. Pero pronto empezaron a aparecer más papelitos. El segundo decía simplemente, te ves tan concentrado cuando lees, es bonito verlo. Otro, metido en mi estuche durante una clase de filosofía, tu comentario sobre la verdad me llegó mucho. Sigue pensando diferente. Era halagador, extraño, y poco a poco, reconfortante. No sabía quién los escribía. Siempre a mano, en trozos pequeños de papel doblados con cuidado. La letra variaba a veces un poco, como si quisieran despistar. Fingía buscar, pero en el fondo me gustaba el misterio. Ese vínculo secreto entre mí y alguien que no conocía. Un lazo invisible cada vez más fuerte. Los mensajes se volvían más personales. Cuando suspendí mi primera exposición oral, apareció una nota en mi cuaderno, fue un tropiezo, no una caída. Estoy orgulloso de que lo intentaras. Un día que no estaba bien, había pasado la noche llorando por una discusión fuerte con mi padre. Encontré este mensaje en el fondo de la mochila, hoy pareces agotado. Ojalá pudiera abrazarte. No dejes que ese dolor te defina. Y ahí supe que esa persona me veía de verdad. No solo mi sonrisa o mis notas. Veía mis grietas. Empecé a buscar de forma obsesiva. Pedía prestados los apuntes de las chicas de clase con la excusa de que me había perdido algo, esperando reconocer un bucle, una E, idéntica, una inclinación conocida. Pero nada. Las letras eran todas demasiado distintas, o demasiado parecidas. Era frustrante. Hasta pensé en preguntarle al profesor de literatura si podía hacer un análisis grafológico, pero habría sido absurdo. Y luego empecé a salir con una chica. Se llamaba Elia. Al principio estaba contento. Era divertida, lista, con gracia. Pero a las 2 semanas, los mensajes pararon. Nada. Silencio total. Sentí un vacío raro. Como si hubiera traicionado a alguien. Y cuando Elia me puso los cuernos con un tío de tercero, encontré una nota en el bolsillo trasero del pantalón. Te ha mentido. Mereces algo mejor. Abre los ojos. Rompí con ella sin sufrir demasiado, en parte gracias a esa nota. Siguió así. Cada vez que empezaba a enrollarme con alguien, los mensajes desaparecían. A veces, al cabo de unos días, volvía uno más cortante, más oscuro, no es ella. Te arrastra hacia abajo. O, habla mal de ti a tus espaldas. Ten cuidado.
Y siempre era verdad. Como si esa persona velara por mí. Empecé a hablarle mentalmente, a veces en voz alta en mi habitación. A hacerle preguntas, a contarle el día. No sabía quién era ella, o él, pero sentía su presencia. Lo peor es que me estaba encariñando. Más de lo que quería admitir. Cuando sacaba buena nota, miraba alrededor esperando encontrar un mensaje en la taquilla. Cuando tenía un mal día, pasaba la mano por debajo del pupitre o rebuscaba en la mochila buscando un papelito doblado. Esperaba ese vínculo, esa atención. Estaba enganchado. Enganchado a alguien de quien no sabía nada, salvo que me conocía mejor que nadie. Y entonces llegó aquel día. El día en que todo se derrumbó. Era en segundo de bachillerato. Acabábamos de volver de las vacaciones de Navidad. Estaba cansado, vacío, nervioso sin saber bien por qué. Vibró el móvil en clase de matemáticas. Un mensaje de mi madre: llámame en cuanto puedas. Es por la abuela. Se me paró el corazón. Esperé a que acabara la clase, corrí al baño, la llamé. La abuela está enferma, Guille. Grave. Le han encontrado un cáncer. Muy avanzado. Sentí que el suelo se hundía. Mi abuela lo era todo. Era la que me hacía bizcocho los miércoles, la que me hablaba como a un adulto, la que me animaba en todo aunque yo no creyera en mí. Siempre había estado ahí. Inquebrantable. Pasé horas sin moverme, sin hablar. Estaba destrozado. No le conté nada a nadie aquel día. Llegué a casa, cerré la puerta de mi cuarto. Y esperé. Esperaba una nota. Un mensaje. Una frase. Un abrazo en papel. Pero no había nada. Ni en los bolsillos, ni en la mochila, ni en los cuadernos. Nada debajo del pupitre, nada en la almohada. Me hice un ovillo, llorando. Y por primera vez, tuve miedo de que esa persona me hubiera abandonado. Quizá había dejado de quererme. O quizá, había desaparecido. Y ahí entendí hasta qué punto estaba unido a esa presencia. Ese alma sin rostro que me había acompañado durante años. Estaba en mis alegrías, mis dudas, mis fracasos, mis decisiones. Se había convertido en parte de mí. Y aquella noche, habría dado cualquier cosa por que me abrazara. Era ya de noche. Una de esas noches pesadas en las que el silencio te aplasta el pecho. No podía dormir. Los pensamientos me daban vueltas, siempre al mismo sitio, la abuela. La voz de mi madre al teléfono me había bastado para entender que no era una tontería. Era grave. Y odiaba esa palabra. Grave. La que no deja sitio para la esperanza, la que dice: ahora toca contar los días. Me tumbé a oscuras, con el móvil encima de la tripa. Miraba el techo sin verlo. Habría querido que alguien estuviera ahí, a mi lado. No hacía falta que hablara. Solo que estuviera. Y, sin saber por qué, pensé en él. En mi amigo misterioso de las sombras. El que me había escrito durante todos esos años sin mostrarse nunca. El que siempre había acertado con las palabras justas en el momento justo. Me hacía falta. Nunca pensé que me encariñaría tanto con una presencia tan invisible, pero aquella noche su ausencia me dolía más que la de cualquiera. Y justo en ese momento vibró el móvil. Un mensaje. Número desconocido. No sé qué te ha pasado, pero quiero estar contigo ahora mismo. Se me cortó la respiración. Lo leí, lo releí. El corazón me latía fuerte. Solo una persona podía haber escrito eso. Te he visto hoy. Parecías destrozado. Me dieron ganas de acercarme, pero tuve miedo de estropearlo todo. Me quedé un rato sin moverme. Luego escribí, sin pensarlo. Gracias. Una respuesta simple, pero que pesaba como 1000 palabras. Gracias a ti. Por haber leído mis mensajes. Por haberlos guardado. Siempre tuve miedo de que un día los tiraras, de que te diera igual. Siento no haberte escrito antes esta semana. Temía que ya no quisieras leerme. Pero esta noche no podía callarme. Apretaba el móvil entre las manos. Me escocían los ojos.
¿Quién eres? Soy tu corresponsal secreto. Así es como siempre me he llamado. ¿Te vale para esta noche? No mucho. Necesito saber más. ¿Tu nombre? ¿Tu edad? ¿Una foto, una voz? Guille, lo entiendo. De verdad. Pero no puedo. Aún no. ¿Por qué? Me estás decepcionando. El mensaje salió solo, duro. Me arrepentí al instante. Pero la respuesta llegó rápido. No quiero decepcionarte. Vale. Te voy a contar algo. Espero. Soy un chico. Se me heló el corazón. Las palabras aparecían en silencio, pero golpeaban fuerte. No me lo esperaba. Y sin embargo, encajaba. Toda la ambigüedad, las ausencias, los silencios. Los mensajes tan exactos, tan claros. No venían de una admiradora secreta, sino de un chico. Un chico que me conocía mejor que nadie. Me quedé paralizado en la cama. Las ideas se amontonaban. Confusión, sorpresa, curiosidad. ¿Desde cuándo me escribes? Desde la primera semana de primero. Estaba sentado al fondo de la biblioteca, inclinado sobre el libro, con el ceño fruncido. Y pensé, este tío es diferente. Nunca me atreví a hablarte. Pero quise existir para ti, aunque fuera un poco. Así que escribí aquel mensaje. Eres muy guapo. Solo quería ver si reaccionabas. Y lo hiciste. Sonreíste. Y supe que seguiría. ¿Pero por qué quedarte en la sombra tanto tiempo? Porque no estaba seguro de que me quisieras de otra forma. Porque no sabía qué pensarías al descubrir que detrás de esas palabras había un chico. Porque tenía miedo. De todo. De ti. De mí. Me has ayudado tantas veces. Me has impedido caer. Y todo este tiempo eras tú. ¿Por qué esta noche? ¿Por qué ahora? ¿Por qué te he visto hoy? Y me ha dolido por ti. Y porque he sentido que estabas listo para escucharme. Aunque todavía no me entiendas. Releía cada mensaje varias veces, despacio. Algo cambiaba dentro de mí. No sabía aún qué. Pero tenía claro una cosa, ya no podía fingir que nada había cambiado. ¿Me has visto? Eso significa que estás cerca. Sí. Estoy aquí, a tu alrededor, desde el principio. Ya hemos hablado alguna vez. Puede que no mucho. Pero ya me has mirado a los ojos. Y yo siempre te he mirado en silencio. ¿Quieres saber quién soy, Guille? Y un día te lo diré. Pero no esta noche. Esta noche solo quiero que sepas una cosa. Dime. No estás solo. Nunca lo has estado. El silencio volvió a la habitación. Pero ya no era el mismo. Era un silencio lleno. Un silencio cargado de palabras que aún no nos atrevemos a decir. Y yo, tumbado en la cama, ya no pensaba en el dolor, ni en el miedo, ni siquiera en la pérdida. Pensaba en él. En ese chico sin nombre. En mi corresponsal secreto. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentía solo. Al día siguiente por la mañana, volví al instituto con un nudo en el estómago y 1000 pensamientos revueltos. El patio y los pasillos me parecían a la vez conocidos y extraños. Las charlas de los compañeros, los grupos en las esquinas, las risas, todo seguía igual, pero yo ya no era el mismo. Llevaba dentro un secreto, un peso raro hecho de curiosidad, de cariño, de dudas. Había pasado la noche releyendo nuestros mensajes, escudriñando cada palabra, cada pausa. Y ahora estaba en alerta. Me sorprendí observando a cada chico a mi alrededor. ¿Quién me hablaba? ¿Quién me sonreía? ¿Quién me miraba un segundo de más? Estaba al acecho, cada detalle se convertía en una pista. ¿Era él? ¿Aquel que me había cedido el paso? ¿El que me había dicho algo sobre mi sudadera? ¿El que estaba en mi grupo de prácticas de sociales? Y entonces lo vi. Salía del edificio de letras con 2 amigos. Alto, moreno, con una sonrisa abierta y segura. Ya había notado esa sonrisa antes.
Tenía algo que iluminaba. Pero iba con un grupo distinto al mío, chicos más de fiesta, más ruidosos. Nunca habíamos hablado de verdad. ¿O sí? Recordaba vagamente una conversación en la cantina, pero nada del otro mundo. Hasta ahora. Lo seguí con la mirada. Y sentí algo. Una corazonada. Sin lógica. Pero intensa. Me levanté. El corazón me iba rápido. No lo pensé. Fui directo hacia él. «Hey, hola», dije. Se giró, sorprendido, y sonrió. «Hola, ¿qué tal?» «Guille, ¿no?» Se acordaba de mi nombre. Me descolocó. «Sí. Tú eres. Enek». Lo sabía. Sin saber por qué, ya lo sabía. No le hablé de las notas. Nada de eso. Me comporté como si lo conociera de cero, como si solo quisiera charlar. Y él me recibió con naturalidad. Casi como si me estuviera esperando. Hablamos 5 minutos. 10. Luego media hora. Nos sentamos en las escaleras de la entrada, como si estuviera planeado, como si la conversación encajara en algo que ya llevaba tiempo empezado. Era gracioso, rápido, tenía una forma de ver las cosas que me gustaba. Y sobre todo, me miraba a los ojos fijamente. Antes de irnos, intercambiamos los números. Él mismo tecleó el suyo en mi móvil. Miré la pantalla. No era el número desconocido que me había escrito la otra noche. Pero pensé que tenía sentido. Quería guardar el secreto hasta el final. Llegué a casa con el corazón más ligero. Demasiado ligero. Los días siguientes nos escribimos. Todos los días. Eneko era listo, con encanto, a veces un poco irónico, pero siempre amable. Tenía una forma de expresarse que me recordaba las notas. Quizás menos poética, más directa. Pero estaba ese fondo de ternura, de atención. Y sobre todo, desde aquel primer encuentro, ni una nota anónima más. Ni papeles, ni mensajes de desconocido. Estaba convencido. Era él. Me había visto sufrir, se había ido revelando poco a poco. Y ahora formaba parte de mi vida de verdad. Pasábamos cada vez más tiempo juntos. Un café entre clases. Una tarde tranquila en su piso de estudiante. Una peli improvisada. Y siempre había un momento en pausa, un silencio en la conversación donde las miradas se quedaban enganchadas demasiado tiempo. A veces, las manos se rozaban. Él no decía nada. Yo tampoco. Pero algo estaban haciendo. Despacio. Sin forzar. Nunca había sacado el tema de lo que había sentido antes. Yo tampoco. Dejábamos que las cosas fluyeran. Y fluían. Una semana después de aquella primera charla, pasó algo raro. Eran casi las 11 de la noche cuando salí de la biblioteca del instituto. Me había quedado mucho más de lo previsto repasando. El edificio estaba en un silencio extraño, de esos que solo se dan en sitios grandes cuando ya no queda nadie. Solo parecía haber otra persona, un chico al que nunca había fijado antes. Se acercó al ascensor casi al mismo tiempo que yo. Intercambiamos una mirada, un gesto educado con la cabeza. No le di más importancia. Parecía discreto, no de los que van en pandilla. Llevaba un jersey viejo, gafas de pasta, la mochila bien pegada al hombro. No tímido, pero discreto. Entramos en la cabina. Miré el móvil, sin batería. Genial. El ascensor arrancó. Luego, a mitad de camino, un golpe seco. Un chirrido metálico. Y las luces se apagaron. Joder, murmuré en la oscuridad. ¿Qué pasa ahora? El chico de al lado soltó una risita baja. Parece que nos hemos quedado pillados. Pasa más a menudo de lo que parece aquí. ¿En serio? Ojalá no. Se encendió una luz de emergencia en una esquina, bañándonos en un resplandor pálido. Suficiente para verle la cara. Era más joven de lo que pensé, con una mirada tranquila, serena. No parecía nervioso. Pulsó el botón de alarma.
Una voz crepitó por el altavoz. Seguridad del campus. Sí, os tenemos localizados. Ha habido una avería en la red, corte parcial. Nada grave. Los técnicos vienen de camino, pero puede tardar. Mínimo 1 hora. ¿Sois 2? Sí, respondió él antes que yo. Silencio después del crepitar. 1 hora. Suspiré y me apoyé en la pared. Perfecto. Adiós a mi cena de tortilla fría. He tenido peores cenas, dijo él sentándose en el suelo con las piernas cruzadas. Lo miré. Parecía casi a gusto. ¿Lo llevas bien? No veo sentido a ponerse nervioso. Estamos a salvo. Además, me gustan los ascensores. Obligan a parar. Sonreí sin querer. ¿Eres filósofo o algo? Solo práctico. Y tú estás en letras, ¿verdad? Fruncí el ceño. Sí. ¿Cómo lo sabes? Te he visto en varias clases. Vamos al mismo curso. Me sentí un poco mal por no haberlo reconocido. Ah. Perdona, no soy muy observador. Más de lo que crees. Me lanzó una mirada rápida. Luego apartó la vista. Me llamo Yuk, dijo tendiéndome la mano. Guille. Nos dimos la mano. La tenía cálida, un poco seca. Sin temblor. ¿Te quedas tan tarde a menudo en la biblioteca? Pregunté para seguir hablando. No siempre, pero a veces es el único rato en que consigo concentrarme. De día todo el mundo habla, hace ruido, mira el móvil. Me gusta el silencio de la noche. A mí también. Empezamos a charlar tranquilos. Me habló de las asignaturas que le gustaban, de los profes que no tragaba o que le parecían buenos. Era gracioso, con un humor fino, sin forzar. Leía mucho, no solo clásicos, le flipaban los thrillers y los cómics psicológicos. Yo le conté mis ideas para escribir, mi manía por fijarme en los gestos de la gente. Escuchaba con atención, a veces callado, a veces con comentarios que daban justo en el clavo. El tiempo pasaba. La hora parecía más corta de lo anunciado. Parece que nos conociéramos de más tiempo, ¿no? Dije riendo. Quizás nos conocemos más de lo que pensamos, respondió. Alcé una ceja, intrigado. Pero no añadió nada. Entonces mi estómago rugió. Fuerte. Lo suficiente para que diera vergüenza. Vaya, murmuró. Eso ha sido un grito de socorro. Me muero de hambre, admití. ¿No tendrás por ahí una barrita o algo? Abrió la mochila, rebuscó. Tengo una. Pero no puedes comerla. ¿Por qué? Me miró a los ojos. Un segundo de más. Porque eres alérgico al cacahuete. Me quedé helado. Espera. ¿Qué? Iba a responder, pero justo entonces las luces volvieron de golpe. Las puertas se abrieron con un suspiro lento. Se levantó de un salto, cogió la mochila. Tengo que irme. Y desapareció por el pasillo, sin decir nada más. Me quedé solo en el ascensor. El corazón a 1000. La boca seca. ¿Cómo lo sabía? ¿Yuk? Ese nombre ahora sonaba distinto. Como una pieza que faltaba en un puzzle casi completo. No tenía pruebas. Pero lo sabía. Algo en su voz. En sus silencios. En esa mirada. Me conocía. Mucho más de lo que debería. Los días siguientes fueron raros. Un poco borrosos, como si la realidad hubiera perdido nitidez. Seguía quedando con Eneko. Estaba ahí, presente, con su encanto, gracioso. Proponía planes improvisados, me mandaba mensajes a horas inesperadas. Nos reíamos, nos besábamos a veces, y había una ligereza en lo nuestro que al principio confundí con algo más hondo. Pero esa ligereza empezaba a pesarme. No sabría decir exactamente cuándo empezaron las dudas. Quizá la noche en que lo vi salir de fiesta, claramente borracho, sin haberme dicho nada. O la vez que intenté contarle mis preocupaciones, lo de la abuela, y cambió de tema con una sonrisa que sonaba a huida.
O simplemente cuando caí en la cuenta de que, desde que estábamos cerca, no había recibido ni una sola nota más. ¿Ninguna? Y ese silencio me dolía. Recordaba aquellas palabras dejadas aquí y allá, que parecían salir de un corazón en sintonía con el mío. Esa voz invisible pero siempre acertada. Y cuanto más miraba a Eneko, más me preguntaba si había proyectado en él lo que quería sentir, en lugar de lo que realmente era. Con él me sentía bien, sí. Pero cuando me alejaba un paso, lo nuestro parecía más una complicidad divertida, sin peso, sin fondo. Nos divertíamos. Nos buscábamos. Pero no nos encontrábamos. Y mientras esas preguntas crecían dentro de mí, el recuerdo de Yuk en el ascensor volvía una y otra vez. Su voz tranquila. Su mirada llena de cosas no dichas. Y aquella frase. ¿Por qué eres alérgico al cacahuete? Un detalle pequeño, pero exacto. Un detalle íntimo. De los que solo saben quienes llevan tiempo observándote de verdad. Una noche no aguanté más. Decidí preguntárselo directamente. Oye, Eneko, ¿por qué dejaste de escribir notas? Parpadeó, descolocado. ¿Qué notas? Parecía sinceramente sorprendido. ¿O era muy buen actor? ¿Tú escribías notas a menudo antes? No sé, era una pregunta así. No había planeado atacarlo. Pero quería ver su reacción. Se rió. ¿Notas? ¿Quieres decir a mano, en papel? ¿Vives en los 90 o qué? Me forcé a sonreír. Quiero decir, ya sabes, como cuando nuestros padres se escribían cartas. Mi madre aún me enseña alguna vieja. Yo de pequeño le mandaba cartas a la abuela, solo por pegar sellos, ¿sabes? Negó con la cabeza, divertido. Qué bonito. Pero yo nunca he escrito nada así. Me parece una pérdida de tiempo. Si tienes algo que decir, lo dices y punto. Sentí un vacío en el pecho. Un derrumbe silencioso, pero brutal. Todo se volvió demasiado claro. No era él. Aquella misma noche, en la oscuridad de mi cuarto, encendí el móvil. Me temblaban un poco los dedos. Abrí aquella conversación antigua. La que me había acompañado tantos años. El silencio entre nosotros había sido largo. Pero esa noche ya no podía soportarlo. Hola, escribí. La respuesta llegó al instante. Hola. ¿Por qué no me has escrito? ¿Esperabas mis notas? Me dio vergüenza. Sí. Las esperaba. Las deseaba, sin admitirlo nunca. Y sin embargo, nunca le había preguntado, ¿y tú, cómo estás? Nunca había intentado devolverle lo que él me daba. Así que escribí. Cuéntame cómo ha sido tu día. ¿De verdad quieres saberlo? Sí. Cuéntamelo todo. Respondió. Esta mañana se me han pegado las sábanas. He corrido como un loco, he olvidado el paraguas, he llegado empapado. Y el profe ha decidido hablar 2 horas de un tema que ya me sabía. He luchado por no dormirme. Pero, he visto un gorrión posarse en el alféizar de la ventana. Ha estado ahí casi 5 minutos. Me miraba, te lo juro. Como si él también se estuviera aburriendo en clase. Sonreí solo. ¿Sueles mirar pájaros en clase? Solo cuando el profe habla de Platón. Es el más cruel de los filósofos. Salvo cuando lo lees en griego antiguo. ¿Hablas griego? Me defiendo. Mi madre es profe de lenguas clásicas. Me contagió el virus. A mí fue la abuela. Me enseñó a querer los libros. Decía que un buen libro tiene que hacerte llorar al menos una vez. Entonces te dejó algo muy valioso. Sentí un calor en el pecho. Parecía que estaba ahí, en la habitación, sentado al pie de la cama, hablando bajito. ¿Y tú? ¿Lloras con los libros? Con algunos. Y con ciertos silencios también. Los silencios a veces gritan más que las palabras. Una pausa. Tecleé despacio. Me haces falta. No respondió enseguida. Luego. Tú a mí también.
Dejé de escribir porque creí que ya no me necesitabas. Fingí. Creí que te había encontrado. Estaba seguro. Pero me equivoqué. Es normal querer que se haga real. Yo también lo deseé. Muchas veces. ¿Te has sentido alguna vez invisible? Todo el tiempo. Pero cuando te escribía, ya no lo era. Me quedé sin palabras. Hablaba poco. Pero cada frase me atravesaba. ¿Qué haces ahora? Tumbado en la cama. Escucho la lluvia. Y espero tu próximo mensaje. ¿Qué música escuchas? Una pieza antigua de piano. De Erik Satie. Creo que es la única que entiende mi humor esta noche. ¿Me mandas el enlace mañana? Solo si prometes escucharla con los ojos cerrados. Prometido. Seguimos hablando. De todo. De nada. De sueños que no se cuentan en voz alta. De la infancia. De miedos tontos. De la gente que nunca nos ve como somos de verdad. Me contó que de pequeño quería ser astrofísico porque pensaba que las estrellas no juzgaban. Que a veces dibujaba manos, porque creía que cada mano contaba una historia. Que se dormía pensando en frases que nunca escribiría. Mira, Guille, nunca he sabido muy bien cómo existir en el mundo de los demás. Pero cuando te escribo, las palabras salen solas. ¿Por qué me conoces? Sí. Y porque también me reconozco a mí mismo cuando te escribo. Un silencio largo. El reloj marcaba las 3:42. Ni nos dábamos cuenta. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Tu nombre empieza por L? Una pausa. Larga. Al final. Sí. Me tumbé boca arriba, con el móvil contra el pecho. Lo había sabido. Pero verlo escrito era distinto. ¿Yuk? No lo había puesto. Pero lo sentía en cada palabra. En cada suspiro entre líneas. Y en mi corazón surgió un murmullo, como una promesa. Esto solo era el principio. El fin de semana pasó despacio, en una atmósfera rara, llena de certezas nuevas y una impaciencia que me aceleraba el pulso. Recordaba nuestra larga charla nocturna como un sueño, pero mi corazón la tenía grabada con claridad. Latía distinto ahora. Más fuerte. Más de verdad. El lunes por la mañana, con las manos sudorosas, le mandé un mensaje simple, casi tonto. Buenos días y que tengas un buen día. Respondió en menos de un minuto. Gracias, tú también. Siempre esa calma. Siempre ese calor invisible a través de la pantalla. Y sin embargo, hoy todo me parecía diferente. Porque lo sabía. Porque era él. Estuve nervioso todo el día. Había decidido que ya no más juegos. Ni más huidas. En cuanto lo viera, hablaría con él. De frente. Cara a cara. Quería mirarlo a los ojos, sin pantallas de por medio. Solo nosotros. Pero no apareció por clase. Esperé. Me sorprendí buscándolo con la mirada en los pasillos, en las máquinas de vending, cerca del aula magna. Nada. Luego, recordando nuestra conversación de la noche, caí en que había mencionado un trabajo que tenía que terminar en la biblioteca. Fui para allá sin pensarlo 2 veces. Y lo vi. Allí, en un rincón con luz tranquila, sentado en su mesa de siempre, concentrado, con las gafas un poco bajadas, tecleando suave en el portátil. No parecía haberme visto. Me escondí detrás de una estantería. El corazón a mil. ¿Cómo ha ido tu día? Escribí. Me incliné un poco para ver su reacción. Leyó el mensaje. Y vi esa sonrisa. Una sonrisa sincera, tierna, dulce. De las que se guardan para alguien a quien llevas esperando mucho tiempo. ¿Tecleó? Contuve la respiración. Bien, sobre todo ahora. Sentí un calor que me llenaba el pecho. Era él. Ya no tenía dudas. Salí de mi escondite, respiré hondo y me acerqué. Tiré de la silla de enfrente y me senté, sonriendo. ¿Te molesta? Me miró, con las mejillas un poco coloreadas.
No, dijo bajando la vista un segundo. Abrí mi libro, intenté concentrarme, pero sabía perfectamente lo que hacía. Lo tienes del revés, tonto, murmuró. Me quedé quieto. He entendido que me has pillado, ya puedes dejar de fingir. Sonreía, un poco tímido. Le devolví la sonrisa, de corazón abierto. Le tendí la mano. Hola, me llamo Guille. Me gustan los libros y los chicos un poco callados. Se puso rojo, pero me apretó la mano con fuerza. Hola, me llamo Yuk. Me gustan los chicos con chispa. Que lloran a veces leyendo un libro, añadí. Exacto ese tipo. Y nos reímos. Era sencillo. Era absurdo. Era perfecto. El encuentro más extraño, y más bonito, de mi vida. A partir de ese día, todo cambió. Hablé con Eneko. Le dije que no podía seguir. Se encogió de hombros. Me deseó suerte. Creo que él ya había pasado página, quizá incluso antes que yo. Yuk y yo empezamos a vernos más. Primero en los pasillos, luego en la cafetería del instituto, después fuera. Paseos por el retiro, tardes charlando en un banco tranquilo. Era aún más dulce en persona que en sus notas. Reservado a veces, torpe muchas, pero con un humor sutil y una forma rara de escuchar sin cortar. Nuestro primer beso llegó despacio. Una tarde, mientras le contaba algo que me importaba mucho, me miró largo rato, con la mirada un poco perdida. Bajó los ojos, rozó mi mano. Nunca he besado a nadie, dijo en voz baja. Lo miré, sorprendido, conmovido. Era tan honesto. Tan frágil y valiente a la vez. Entonces me acerqué despacio, sin presionar. Cerró los ojos. Nuestros labios se rozaron. Un escalofrío. Un mundo. Un silencio perfecto. Fue tierno. Real. Inolvidable. Las semanas siguientes fueron un mezcla de descubrimientos y complicidad. Compartíamos lecturas, listas de música, silencios. Él me enseñaba a fijarme en los detalles, yo lo animaba a mostrarse más. A él le gustaban los paseos tranquilos. A mí, los bares con algo de ruido. Nos adaptábamos. Nuestra primera vez juntos fue como él, suave, dubitativa, respetuosa. Nada apresurado. Nos descubrimos el uno al otro, piel con piel, corazón con corazón. Sin prisas. Solo las ganas de estar ahí, juntos. Pasaron 4 meses. 4 meses de sonrisas, besos discretos, mensajes a medianoche, duermes, y, que tengas un buen día. 4 meses de un amor callado pero evidente. Y un día llegó delante de mí, jadeando, con los ojos brillantes. En las manos, un papel doblado. Temblaba un poco. Me has escrito una nota, dijo. Sonreí. Sí. ¿Y la has metido en mi libro? Sí. Parecía un crío al que le acaban de contar un secreto increíble. Es muy bonito, murmuró. Lo sé. Me miró largo rato. Luego soltó. Te quiero, Guille. Sonreí hasta las orejas. Lo sé. Se inclinó, me besó. En la mano aún apretaba la nota que le había dejado. Aquella en la que le decía todo, cuánto me había cambiado, lo importante que era para mí, cuánto lo quería. Y en ese beso, en ese abrazo, en esa nota, estaba todo lo que siempre había querido decir. Todo lo que nunca me habría atrevido a escribirle a nadie más que a él.